Este 3 de mayo ya se cumple el plazo justamente, o el 3 de febrero en todo caso, para la presentación de los candidatos, quienes van a ir a pelear por la silla presidencial, por la vicepresidencia, pero también los diputados y senadores. ¿Qué va a ocurrir en relación a ello? ¿Cómo se está configurando ya todo este panorama electoral? Hoy estamos con el analista político, el señor Carlos Cordero, a quien le doy la bienvenida. Un placer tenerlo en la revista. Bienvenido. Pues para mí es un gusto, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los amigos y amigas que nos ven a esta hora de la mañana. Bueno, la postulación de Yanine Áñez está generando crítica, rechazo, también apoyo por otro lado, ¿no? Así es. Así es. El anuncio que ha hecho la presidenta de participar en estas elecciones como candidata ha generado todo tipo de reacciones internas y externas. Ha conquistado una gran popularidad, todas las medidas que ha tomado desde asumir la presidencia en un momento de crisis, dar pasos significativos hacia la pacificación del país, la convocatoria a elecciones, la designación de un Tribunal Supremo Electoral y una serie de medidas que de administración del Estado y un discurso a la nación que dio el 22 de enero que causó mucha simpatía, pero luego su anuncio ha generado reacciones también contrarias, mucho decepción, ¿no? por la decisión tomada y muchas explicaciones de por qué y tomó esa decisión. Y ese ha sido prácticamente el último fenómeno que hemos visto en este tiempo, ¿no? Porque primero estaba Luis Fernando Camacho, recordemos, primero Carlos Mesa, luego vino Luis Fernando Camacho con el protagonismo, desplazó a Carlos Mesa, después vino Yanine Áñez, también le quitó el protagonismo a Luis Fernando Camacho, pero por lo menos los últimos dos han llegado a decepcionar con algunas frases, con algunas cosas que han salido a la luz, con la postulación, como usted señala, por ejemplo. ¿Será que toda la población está decepcionada o tienen también su respaldo? No, no, para nada. Yo creo que tiene apoyo, como te digo, la presidenta Áñez en estos 2 meses, este poquísimo tiempo que ha estado al mando del Estado, ha causado mucha simpatía, ha posicionado favorablemente a la mujer, una personalidad como ella que ni siquiera al interior de su propio partido tenía un horizonte político. De pronto, al asumir la presidencia, gana un protagonismo y de pronto todo el país nos damos cuenta de que existe una personalidad como Yanine Áñez y bueno, hasta las encuestas y todas las opiniones fueron extraordinariamente favorables, pero luego de su anuncio de participar vinieron durísimas críticas, como te digo, tanto internas como externas, y ahora cuando las encuestas más o menos sondean qué opina la ciudadanía, que es finalmente la que va a votar, porque mira, la opinión de los analistas, los medios de comunicación, es cierto que influyen en la opinión pública, pero en realidad el que decide es el ciudadano. Las últimas encuestas han mostrado alrededor de un 20% de los votos, pero es muy temprano realmente para ver cuál es la cantidad de votos que va a recibir en las elecciones, ¿no? Sigamos hablando de este fenómeno porque claro, es muy interesante. Y es que antes de que Yanine Áñez diga voy a ser candidata, ya habían algunas encuestas, algunos globos de ensayo, si quiere llamarlo, ¿no? Entonces se la veía en una muy buena posición en estas encuestas. Pero así es. Esto podría estar cambiando. Por supuesto que va a cambiar, porque esas encuestas tienen lo que se denomina en la ciencia social eslabones perdidos, ¿no? Estos eslabones son, primero, no existe de verdad una claridad en torno a quiénes son verdaderamente los candidatos
candidatos. Hasta ahora son meras especulaciones. Fíjate que uno dice, sí, Jeanine Áñez va a ir de candidata, pero no sabemos todavía quién será el candidato a la vicepresidencia. Eso se va a resolver cuando se inscriban los binomios, ¿no? Y la ciudadanía poco a poco vaya teniendo información, que sepa cuál es el verdadero escenario político, y ahí las encuestas empiezan realmente a reflejar lo que está sintiendo la gente. Es verdad que Jeanine Áñez tenía un alto nivel de aprobación, de simpatía, ¿no? Pero la gente tampoco estaba muy segura de que se iba a ser candidata o no, y se acostumbró a una afirmación que hizo la propia presidenta en varias oportunidades. Ella tenía una responsabilidad con el país, no voy a ser candidata, y mucha gente simpatizaba con esa decisión. Lo mismo que pasó con Luis Fernando Camacho. Sí, y Luis Fernando Camacho fue, como tú muy bien lo señalabas, una decepción para muchísima gente por las decisiones que tomó. Primero, hacer una alianza con el MNR, con la UCS, con la ADN, con Ronald McLean, el tema de las grabaciones, el no poder explicar quién había grabado a Pumari, le responsabilizó al hotel, el hotel lo desmintió. En fin, la imagen de Camacho se fue desportillando, se notaba una persona con inexperiencia, atolondrado, y la verdad es que hoy día Luis Fernando Camacho, de ser esa promesa electoral, se ha convertido en una decepción electoral. En términos de encuestas aparece con algún nivel de votación, pero ya yo diría que el anuncio de Jeanine Áñez en realidad ya se ha comido la votación de Camacho. Es decir, ¿cuántas fuerzas políticas tendríamos que realmente van a estar dentro de este contexto de las elecciones, ¿no? Liderando por lo menos? Es probable que tengamos entre 9, 10 candidaturas. Siempre hay organizaciones políticas, personas que creen, que tienen la idea de que pueden tener un desempeño deslumbrante, sorprendente en las elecciones. ¿O será y más en las bien elecciones se sorprende? ¿O será más bien una estrategia política? Bueno, sí forma parte de una estrategia política, pero sustentada en la inexperiencia, sustentada en la ingenuidad, ¿no? Pronto, poco a poco se dan cuenta de que hacer campaña es muy complicado, que el voto ciudadano en realidad se va a concentrar en 3 organizaciones políticas. Mira, yo hago este tipo de análisis sustentado en conocimientos científicos, son muchos años que vengo haciendo este análisis, soy profesor universitario, no tengo ninguna inclinación ni favor por ninguna candidatura, pero te digo, siempre entran las organizaciones, algunas organizaciones que creen que porque tienen afiliados la Central Obrera Boliviana, los gremiales, los militares, los mineros, ¿no? Que entran en realidad como una estrategia para obtener algunos cargos en alianza con algunos partidos, y luego, mira, por ejemplo, lo último que ha ocurrido, Pambol con la señora Rudnina, no ha obtenido ni el 1% en la votación precedente, y en estas elecciones es bastante probable que tampoco consiga una votación superior a ese. Entonces, yo creo que la votación se ha de concentrar en 3 grandes bloques. ¿Quiénes son esos 3 grandes bloques? Manejemos supuestos, mira, ¿no? Lo primero es absolutamente muy claro que el movimiento al socialismo tiene un apoyo, ha estado 14 años en el gobierno, tiene como jefe de campaña al expresidente Evo Morales, será uno de las organizaciones, partidos políticos con la candidatura de Luis Arce y el ex canciller Choquehuanca. La otra candidatura será Carlos Mesa. Carlos Mesa ha obtenido el segundo lugar en las anteriores elecciones, se ha mantenido cauto, prudente, sin declaraciones ni decisiones que le vayan a quitar una importante cantidad de votos. Además, el haber ocupado
ocupado ese segundo lugar, lo mantiene en el escenario. Un tercer bloque va a ser, ni duda cabe, el de la presidenta Áñez, si es que continúa la presidenta Áñez. Hay mucha polémica alrededor, pero este bloque de unidad que está construyendo sería una de las tres organizaciones que ya todavía es muy temprano para decir cuál será el orden, ¿no? Claro. De estas tres organizaciones que van a concentrar, calculo, entre el 80% de los votos, dos de ellas son las que van a disputar verdaderamente el poder, los que podrían pasar a la segunda vuelta electoral. A ver, veremos qué pasa. El MAS, Comunidad Ciudadana o Juntos. Ahí lo dejamos, ¿ya? Así es. A ver, avancemos un poquito ya. La reestructuración del gabinete. Esta reestructuración anunciada por la presidenta Yanine Áñez. Hay quienes consideran que hay algunos ministros que responden a algunos políticos, ¿no? A ver, y se tiene que cernir, dicen por ahí. Pero a ver, vamos a ver los cuadros, por favor. Karen Longarich, la tenemos ya en pantalla, a ver, ahí está. Vamos a ir revisando cada uno de ellos para que usted dé también su punto de vista. Ahí está, giramos la pantalla, muchas gracias. Karen Longarich, ministra de Relaciones Exteriores, licenciada en Derecho de la UNSA, tiene un doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de La Habana. Pues, ¿se queda? Se va. Se rumorea que podría ser removida, pero también existe la posibilidad de que ella sea candidata a la vicepresidencia. Dos mujeres en una candidatura sería algo verdaderamente atractivo en estas elecciones. Único en el mundo, además, ¿no? Así es. Bueno, a ver, vamos a seguir viendo, vamos a seguir revisando. Arturo Murillo, quien creo que se ha convertido en un hombre fuerte de este gobierno también, ¿no? Fundó y dirigió la Asociación de Hoteleros del Trópico de Cochabamba, fue diputado y senador de Cochabamba por Unidad Democrática. ¿Se queda o se va? Por supuesto que se queda, se ha convertido en la figura principal del gobierno de la presidenta Áñez y uno de los impulsores de la candidatura de Áñez. Es impensable que en este momento se retire. Se abre también la posibilidad de que él sea candidato a senador, candidato por Cochabamba, es decir, en la misma figura del pasado que se criticaba, ser funcionario público, servidor público y al mismo tiempo candidato. ¿Lo vemos a él como candidato a vicepresidente o no? No, como vicepresidente no, pero tal vez a un cargo electivo como senador. Él ya tiene experiencia legislativa. Vamos a ver el siguiente. Ahí está Luis Fernando López, ministro de Defensa, oficial de Ejército Boliviano, estudió en el Colegio Militar de la Nación Argentina. Pues se rumorea también que él podría ser removido por sus vínculos con Luis Fernando Camacho. Es una de las carteras más delicadas, pero también la que más soporte económico. No se conoce una alternativa, pero tal vez él podría ser parte de las candidaturas, las listas de Fernando Camacho. A ver, vamos a ver a otra de las exministras, porque Roxana Lizárraga ha renunciado y ha explicado sus motivos. Pues sí, ha sido una de las ministras de comunicación que más notoriedad ha obtenido, precisamente en un gobierno de cambio, y también su renuncia ha causado mucho revuelo y sobre esta renuncia pues mucha opinión pública se ha formado. Se rumorea que la señorita o señora Isabel Fernández podría, una comunicadora, también podría ocupar este cargo. Ahora, volviendo al tema de Roxana Lizárraga, ella no descarta ser candidata y incluso se está hablando de que ella podría acompañar a Tuto Quiroga. Pues sí, la presencia de la mujer es importante en estos procesos electorales. Ya en el pasado Tuto Quiroga ha tenido una acompañante mujer, a una periodista. También a Tomás Ayarwi, ¿no? También la tuvo. Tomás Ayarwi, y había otra periodista que está María en la TV. René Duchén. María René Duchén, ambas. es cierto. Y ahora pues Roxana Lizárraga podría ser un interesante nombre que acompañe a Quiroga. A ver, vamos a seguir viendo, por favor. José Luis Parada, ministro de Economía y Finanzas Públicas, licenciado en Economía de la Universidad de Honduras, fue director administrativo de la Vicepresidencia y secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz. ¿Se queda o se va? Yo creo que se queda porque pues está vinculado con el Partido Demócratas, el partido de la presidenta Áñez, y es un destacado economista y es, yo diría, la columna estructural del plan económico de la presidenta Áñez. Vamos a seguir viendo. Yerko Núñez, ministro
ministro de la Presidencia, estudios en agronomía, fue director nacional de Participación Popular, senador y alcalde de Rurrenabaque. Pues por supuesto que se queda, es también un pilar del gobierno de la presidenta Áñez, es una persona de confianza, un amigo, y ha demostrado en este tiempo estar con el gobierno de la presidenta Áñez. Quien ha sido uno de los ministros que ha hecho caso a ese comunicado de la presidencia justamente ha sido Iván Arias, ¿no? El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, quien ha renunciado, ya ha presentado su carta de renuncia. Especialista en gestión pública descentralizada, pueblos indígenas y desarrollo local, fue viceministro de Participación Popular. Pues sí, el ingreso de Iván, que ha fungido siempre como analista político y un experto en temas de gobiernos subnacionales, hoy día, en el poco tiempo que ha estado en el ministerio, ha demostrado una gran capacidad de trabajo, mucho reconocimiento social por ello. Yo creo que se queda, más allá de la renuncia que ha sido solicitada a todos los ministros. Álvaro Coimbra, ministro de Justicia y Transparencia Institucional, abogado de profesión, fue diputado suplente de Beni, director de Coordinación de Justicia del Beni. A través de sus redes sociales tuiteaba esto, y si fuera ella, ¿no? Hablando de Yanine Áñez. Pues sí, es uno de los nombres con incertidumbre, se habla de que podría ser sustituido, pero también ratificado, es decir, es un hombre joven que se conoce poco de su trayectoria política y de sus afinidades políticas, ¿no? Vamos a seguir viendo. Samuel Ordóñez, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, ingeniero agrónomo de la Universidad Gabriel René Moreno, trabajó como director nacional y departamental del SENASAC. Pues yo creo es otra persona igual que se desconoce realmente sus afinidades, sus apoyos políticos, y la ciudadanía de verdad no sabe si se queda o se va. Seguimos. Álvaro Rodrigo Guzmán, él es ministro de Energías, economista de profesión, diputado uninominal del Beni por Unidad Demócrata, dirigente político y ganadero beniano. Pues yo creo que se queda, tiene una corta carrera política, pero muy cercana a Unidad Demócrata, a la presidenta Áñez, él es beniano, yo creo que se queda con toda seguridad. Avanzamos. Ex senador, además, Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos, ingeniero forestal de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, fue prefecto interino, concejal municipal y senador por Tarija. De él también se sostiene que se queda, no hay ningún... aunque las sorpresas siempre pueden estar a la orden del día. En este poco tiempo ha demostrado también mucha capacidad de trabajo, decisiones prontas en el ministerio, pero es una decisión de la presidenta si lo ratificó. Ha sido visible además, ¿no? El ministro. A ver, Wilfredo Rojo, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, licenciado en Administración de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, ocupó cargos de la CADEX, por ejemplo, en Santa Cruz, y la CAINCO también en este departamento. No existe ningún argumento como para que sea removido. Yo creo que puede continuar con su labor, no creo que haya un nombre alternativo. Aníbal Cruz, ministro de Salud, médico de profesión, presidente del Colegio Médico de Bolivia, además de presidente de la Confederación México Latinoamericana y del Caribe, ya tuvo algunos inconvenientes con algunos movimientos, organizaciones que salieron a protestar, ¿no? Sí, es sin duda un ministerio conflictivo, sin embargo la presidenta Áñez le ha dado un gran respaldo al aprobar en el presupuesto el 10% para la salud. Yo creo que eso consolida su gestión, porque hay que ser coherentes entre tomar una decisión de esas características y las políticas a llevar adelante. Creo que se queda. Milton Navarro, ministro de Deportes, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma Tomás Frías, fue secretario general de la FUL, potosino. Pues es uno de los nombres y carteras que se mencionan que serán removidos. En general la ciudadanía desconoce los motivos, se habla de cercanías con la candidatura Pumari. De Camacho, Pumari, y de repente ahí viene, se obtiene un argumento para removerlo. Otra mujer que es ministra, Marta Yugra Apaza, ministra de Culturas y Turismo, estudios en Sistema Regular de Educación, además secretaria ejecutiva de la COR en el Alto.
Pues recientemente la presidenta Áñez ha realizado un acto de reivindicación de la mujer de pollera, de la chola boliviana. Creo que fue un respaldo y una señal de que no será removida. María Elba Pinker, ministra de Medio Ambiente y Aguas, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de Santa Cruz, fue senadora por Santa Cruz. Pues tampoco existe un argumento para removerla, además es cruceña y parte del Partido Demócrata, claro. Ex colega de Yanine Áñez, además. A ver, Carlos Díaz, ministro de Planificación y Desarrollo, además es ingeniero financiero. Pues a pesar de su perfil político, que es también corto, no existen argumentos ni razones como para ser removido del cargo. Creo que se queda. Él también fue ministro de Desarrollo Económico durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, por cierto, para acotar. Virginia Patti Torres, ministra de Educación, abogada de profesión y tiene doctorados en Ciencias y Humanidades, docente de la UMSA, UPEA y la ANAPOL. Hubo también algunos inconvenientes. Los maestros dijeron no vamos a iniciar las clases porque no fueron atendidas nuestras demandas. Sí, y desde hace días atrás se rumorea en las redes sociales sobre todo, y no han habido desmentidos oficiales, de que este sería uno de los cargos que sería removido y seguramente están buscando una persona idónea para el cargo. Carlos Fernando Hualpa, ministro de Minería, minero cooperativista de Potosí, ejerció el cargo de presidente del Comité de Movilizaciones de FEDEICOMIN Potosí. Pues minería siempre es un ministerio un poco conflictivo, yo creo que se queda. A ver, y hablemos del último ministro que fue posesionado, Oscar Toto Mercado, ministro de Trabajo, tiene la licenciatura en Derecho de la Universidad Católica Boliviana, fue asambleísta departamental y director de Coordinación de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Cochabambina. Pues no se conocen argumentos como para que fuera ser removido. En general, esta es una pequeña crisis, como la presidenta lo ha mencionado, para encarar una nueva etapa. Serán 2 o 3 cargos los que serán removidos, 4 exagerando, los que ya se han conocido. Y pues el tema más importante del debate en este momento es la crisis, pero más importante que eso todavía es si se consolida la candidatura de la presidenta Áñez y qué tipo de reacciones va a seguir cosechando producto de las críticas que se han venido haciendo, ¿no? Vamos a tener que esperar hasta la siguiente semana para conocer a los candidatos oficiales. Que le vaya bien, un placer conversar con usted como siempre. Muchísimas gracias, un saludo cordial. Muy bien, hemos estado conversando con el analista político Carlos Cordero de todo este contexto político justamente en el país. Pero es momento de desayunar y llega. Desayuno en 5 minutos.